Ay, a ver, 4, 3, 2, 1. Ay, aquí estoy de nuevo, aquí volví, me disculpan que se me fue un segundito la atención, qué pena con ustedes, pero estamos en vivo. Les recuerdo, les habla Ángela Coles, les saludo desde la Florida, Estados Unidos, y hoy estoy acompañada de una mujer a la que he aprendido a querer muchísimo durante estos últimos meses que tuve el privilegio de conocerla, contactar con ella y además de ella, de su historia, con su historia de vida, que la dejó plasmada en un libro que yo quiero que ahorita nos hable sobre él. María Emma Martínez nos acompaña desde Colombia y está en un lugar bellísimo. María Emma, cuéntanos cómo estás y dónde estás, ese lugar tan hermoso desde donde. Bueno, hola Angelita, qué rico. Bienvenidos a todas las personas que se van conectando con nosotros en este momento. Como Ángela lo acaba de decir, mi nombre es María Emma Martínez. También tuve la oportunidad de conocer a Ángela, una persona maravillosísima que me ha llenado de fuerza y de energía para seguir haciendo lo que hacemos. Estoy en Colombia, estoy en un sitio que queda a 1 hora de Medellín que se llama El Retiro, que queda hacia el aeropuerto hacia uno de los aeropuertos que tenemos de Medellín. La vida me da la oportunidad de estar en este espacio, en estos días de cuarentena. Es una finca súper chévere, rodeada de mucha naturaleza, entonces estamos aquí encerraditos, pero gracias a Dios podemos salir de la casa y estar aquí rodeados de la naturaleza, haciendo meditación, orando por el mundo, haciendo ejercicios de conexión con la naturaleza, que bueno, en este momento gracias a Dios lo podemos hacer y conectándome con toda la gente y enviando muchísima luz desde aquí a todo el mundo entero para que este espacio que estamos viviendo, bueno, pase de la mejor manera posible. Lastimosamente, pues bueno, pero vamos a ponerle toda la energía y toda la fuerza. Y lo has venido haciendo de una manera extraordinaria, María Emma, porque tú no dejas de enviar mensajes, de enviar esa información que es valiosa en este momento, porque además yo les comparto que María Emma es profesional en psicología, tiene alrededor de 20 años de experiencia trabajando como facilitadora y líder de procesos a nivel tanto de personas como de empresas. Y ha trabajado temas tan sensibles como el perdón, el suicidio, la negociación de conflictos y la pareja. Y el libro al cual yo hago referencia, que ella muy gentilmente me lo compartió y que lo leí con todo el cariño, se llama Encontrando Sentido. Así que vamos a hablar aquí de un tema contigo, María Emma, fundamental, el tema de las pérdidas, porque en este momento ese es un sentimiento que está invadiendo a muchas personas, sentir que están perdiendo su libertad, perderse dentro de sí y dentro de su vulnerabilidad, perder su empleo, perder su estabilidad, perder su familia, perder su salud, perder su vida, perder, yo quiero que haga como el hilo conductor hermosa en esta conferencia o en este espacio que tú nos estás brindando. Yo quise invitarte para que tú cerraras este espacio tan magnífico que hemos tenido durante estos 2 días, porque yo no solamente quiero hablar con María Emma Martínez, la exitosa psicóloga, sino que yo quiero hablar con María Emma Martínez, la mamá, la esposa, la hija. Cuéntanos un poco cómo ha estado ese tema de las pérdidas acompañando tu vida. Y quiero que lo enfoques desde el punto de vista de María Emma, porque los invito a todos a leer su libro, a adquirirlo, porque es una historia que a mí de verdad me conmovió muchísimo. Bueno, sí, Angelita, definitivamente mi vida ha estado atravesada desde muy pequeña por la pérdida. Bueno, para la gente cuando lee mi libro y cuando conoce mi historia de vida, le parece impresionante y horrible. Yo hoy la miro como una historia de vida maravillosísima, hermosísima, que me ha enseñado demasiadas cosas. No me gusta que me tengan lástima, no me gusta que me miren como pobrecita de esta niña que le ha tocado vivir tantas cosas, porque siempre mando un mensaje, es como de, independientemente de lo que pase en nuestra vida, hay que seguir adelante y hay que aprender de todo lo que nos sucede. Entonces, para hacerles un resumen ejecutivo, porque si no aquí nos quedamos el resto de la noche, eh, mi papá lo matan cuando yo tengo 4 años, mi mamá se muere de cáncer cuando tengo 8 años, luego vivo con un padrastro, a él lo matan 8 días antes de mi fiesta de 15 años, luego tuve un novio que se murió de leucemia, y hace 5 años mi hijo Daniel se suicidó
tenía 17 años y mi hijo Daniel pues tomó la decisión de partir y de irse de viaje. Entonces sí, he tenido muchísimas pérdidas en mi vida. Ya enterré a mi papá, a mi mamá, a un novio, bueno, 4 meses antes de la muerte de mi hijo Daniel, del suicidio de mi hijo Daniel, también se suicidó una sobrina. Fue un año muy difícil, el 2014 para mi familia. Mi sobrina se suicidó en la ciudad de Montería, en Colombia, y mi hijo Daniel pues en Medellín. Entonces sí, mi vida ha estado atravesada por la pérdida, ¿no? La pérdida, pero también lo miro como unas grandes ganancias porque han sido unos grandes aprendizajes en mi vida. De todo eso he aprendido demasiadas cosas, definitivamente. Con Entonces, seguridad. Sí, y todo eso lo has querido expresar en tu libro, que en ese libro narra con lujo de detalles cada elemento de lo que María Emma aquí nos está diciendo en términos muy generales. Por eso invitados a conocer esta historia tan hermosa que uno queda pegado de principio a fin. María Emma, cuando se generan pérdidas, en este caso, en el caso tuyo, tantas pérdidas de vínculos familiares, hay unas etapas de duelo. Hay muchas personas que en este momento estamos, y me incluyo, pasando también por unas etapas de duelo muy similares. Cuéntanos en esa etapa de duelo y también háblanos como mamá, ¿qué es perder ese hijo, perder un hijo adolescente, perderlo en una condición de suicidio? ¿Cómo se elabora un duelo en ese momento? bueno, siempre lo he definido así. Perder un hijo es el proceso más doloroso que puede vivir un ser humano. Siempre lo he dicho de la misma manera, es como si te arrancaran un pedazo del alma, porque definitivamente uno no vuelve a ser el mismo. Eh, lo digo de una manera muy fuerte, pero es real, o sea, el colmo de un psicólogo es que se le suicide un hijo. Yo soy psicóloga y lo primero que aparece es el sentimiento de culpa. ¿Qué fue lo que dejé de hacer o en dónde me equivoqué que mi hijo toma la decisión de suicidarse? Salir de la culpa no es fácil. Yo pienso que ante un suicidio de un hijo o de una persona que está a nuestro alrededor, aparece muchísimo la culpa. Aparece la culpa como mamás, aparece la culpa como papás, aparece la culpa como hermanos, como tíos, como abuelos, en las pérdidas por suicidio. ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué no hice? Entonces este es el momento para que aprendamos que el universo, Dios, la vida, el planeta o como lo queramos llamar, nos está volcando obligatoriamente a enfocarnos y a entender que la familia es lo más importante y que no podemos dejar de dar los abrazos, que no podemos dejar de decir los te amos. Miren, la noche antes de que mi hijo tomara la decisión que tomó, tuvimos una discusión muy fuerte y nos acostamos bravos y él al otro día se levantó para el colegio. Yo me levanté, les hice el desayuno a mis dos hijos, despaché a mi hija Sofía para el colegio y yo estaba muy brava con Daniel. Daniel se llama mi hijo y me iba a ir para el trabajo sin darle pues sin decirle te amo. Simplemente lo regañé muy fuerte, le di unas instrucciones de lo que tenía que hacer ese día y me iba a ir para el trabajo sin decirle nada más. Y en la puerta algo me detuvo. Yo digo que mis ángeles me detuvieron, que Dios me detuvo y me tragué todo el orgullo que sentimos muchas veces cuando estamos enojados y me devolví, me paré en el marco de su puerta y lo miré a los ojos y le dije, independientemente de lo que está pasando entre nosotros, te amo con toda mi alma. Y le di un abrazo y le di un beso, sin saber que era la última vez que yo iba a ver a mi hijo vivo, sin saber que era la última vez que yo le iba a poder decir te amo. Entonces, en este momento, el universo, con toda esta situación que estamos viviendo, nos están obligando a quedarnos en las casas y a compartir en familia y a entender que la vida es lo más valioso, que las conexiones emocionales son lo más valioso. Si yo no hubiera hecho eso, si a mí algo no me hubiera detenido en esa puerta, si yo no le hubiera hecho caso a mi instinto, tal vez materno, de devolverme de la puerta y decirle a mi hijo te amo, yo tal vez no hubiera sido capaz de salir de la culpa de qué fue lo que hice mal. Yo tal vez no hubiera sido capaz de elaborar este duelo eh, como lo he elaborado de una manera resiliente, porque ha sacado toda la resiliencia que tengo en mi corazón. Ha sido el proceso que más me ha entrenado como ser humano y como psicóloga.
Yo no hubiera sido capaz de hacer eso si yo no me devuelvo de esa puerta. Entonces, por favor, entendamos que esto que estamos viviendo nos está ayudando para entender a la fuerza, porque nos toca así a veces con los seres humanos. Dios o el universo debe estar allá arriba muy cansado con nosotros, bregando a decirnos por todos los lados y por todas partes, a través de las canciones, a través de todo lo que nos pasa, que el amor es lo más importante y nosotros no queremos entender y le damos más valor a un carro, le damos más valor a otras cosas y hoy nos están obligando a quedarnos en casa y a decir te amo y a darnos cuenta que lo más importante que tenemos en la vida es la salud y el amor y las personas que tenemos al resto alrededor. Entonces, para no salirme tanto de la pregunta que me hiciste, Ángela, discúlpame, es el duelo aparece o lo primero que pasa es ese sentimiento de culpa. También acompañado de una sensación de negación. No, esto no puede estar pasando. Tuve mucha rabia con Daniel. Tal vez en esos momentos, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa de estas? O sea, ¿cómo se te ocurre generarme este dolor tan fuerte? Obviamente en ese momento hubo un momento de demasiado shock, eso fue a las 7 de la mañana, Dani, pues me tocó bajar al primer piso, porque eso fue en el edificio donde vivíamos, me tocó bajar al primer piso, verlo ahí tirado, mi hija Sofía, que en ese momento tenía 10 años, también le tocó ver todo, nos tocó salir con él para el hospital, bueno, la ambulancia lo recogió, nosotros nos fuimos detrás de él y cuando llegamos al hospital, pues me tocó despedirme de él, ya él no estaba ahí, pero bueno. Entonces aparece esa rabia de por qué me hiciste esto. Luego entramos en una etapa de dolor profundo. Es un dolor indescriptible en el que uno siente que le duele desde la punta del pelo hasta la punta del dedo más pequeño del pie y no te duele nada finalmente, o sea, te duele todo y no te duele nada y esa etapa de dolor es muy difícil. Da mucha rabia saber que el mundo sigue funcionando, que todo el mundo vuelve. Hay una etapa donde estamos al principio demasiado acompañados, pero con el tiempo la gente vuelve a sus actividades normales, todo el mundo vuelve a trabajar. Y una vez me encontré tal vez como manejando por una vía, iba tal vez a hacer alguna diligencia o algo, tal vez al mes o mes y medio, 2 meses que Daniel se murió y me dio un sentimiento de mucha rabia saber que el mundo seguía funcionando y que aún yo tenía ese dolor y que mi hijo ya no estaba. Entonces eso es otra etapa que generalmente no se describe y no describen los estudiosos sobre los procesos de duelo, como la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que para mí es la que mejor describe las etapas del duelo. Pero no aparece ahí esa rabia que se siente contra el mundo, contra Dios. Se le pierde el sentido a la vida. Mi marca se llama Encontrando Sentido porque lo que hago es lograr que los seres humanos, o bueno, invitar a los seres humanos a que le retomemos el sentido a la vida. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir luchando? ¿Cierto? Pero bueno, si uno se deja acompañar de las personas que están a su alrededor, si uno utiliza la información que tiene a su alrededor, si uno se deja soportar, porque las personas que somos muy dadoras, entonces dejarnos acompañar es muy difícil, recibir es muy difícil para muchos de nosotros, pero eso me tocó aprenderlo obligada en ese momento de mi vida. Y luego entramos a la etapa de la tristeza, donde ya hay un poquitico más de aceptación, hasta que finalmente pues entramos a la etapa de aceptación total del proceso del duelo y se hace la cierre de la Gestalten, ¿no? Esas son las etapas del duelo más o menos. Entonces empezamos con la rabia y la negación. Todo depende del proceso de duelo, no es lo mismo elaborar un duelo por una pérdida y dentro de las pérdidas no es lo mismo tú perder a tu mamá de 80 años que está enferma, que duele obviamente y que se elabora un duelo, pero uno ya es más consciente y la enfermedad te va permitiendo hacer el duelo despacio, que un duelo por una muerte instantánea como un suicidio o como la muerte de una persona por una enfermedad que se la lleva en 8 días o en 15 días. O no es lo mismo hacer un duelo por una pérdida de un trabajo, no es lo mismo hacer un duelo o sea, hay muchas clases de duelo y yo diría que aunque hay unas etapas estructuradas y que las autoras como la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos explican y las determinan muy bien, de todas maneras, dependiendo del tipo de duelo y dependiendo de
de la conexión afectiva que hay con esa persona y todo el proceso, pues las etapas varían de un duelo al otro. Así es, María Pero Emma, perdón, tú lo explicas muy bien, todo este tema del duelo, y que de hecho hay personas que ya están empezando a vivir duelos también por pérdidas de personas que esta situación de salud pública desafortunadamente les ha invadido. Así que nos vamos a encontrar aquí en esta situación, María Emma, con duelos. Todos son duelos, todas las pérdidas son duelos. Los duelos no solamente están asociados a la muerte de un ser querido. Cuando tú sientes que estás perdiendo tu libertad, que pierdes tu tranquilidad, que estás perdiendo parte de lo que es tu cotidianidad, eso también es un duelo. Y también se pueden vivir esas etapas que María Emma nos ha expresado con tanta claridad. María Emma, ¿qué decirles a estas personas que están viviendo duelos frente a situaciones de pérdidas de personas, frente a la situación de salud pública? Y también qué decirle a las personas que están viviendo duelos por sentir que están perdiendo su libertad, su tranquilidad, porque sientes que pueden ser infectados en cualquier momento. Porque como tú lo expresabas en la última parte, los duelos son distintos. Los duelos tienen unas etapas muy similares, pero se viven diferente. Qué rico que nos contaras esto y bueno, invitar a todas las personas que están conectadas con nosotros en vivo en este momento. Por favor, cuéntenos si nos ven bien, si nos escuchan bien, desde dónde están conectados. Esta historia de María Emma es una historia muy bella, es una historia inspiradora que le ha permitido a ella también como psicóloga redefinir muchos de los conceptos, María Emma, que nosotros aprendemos en la universidad desde un libro, pero es que tú los aprendiste desde la vida real y tú los pones en práctica desde la vida real. Entonces, siguiendo con ese tema, pero también me gustaría que pudiéramos incorporarlo o articularlo con el nombre que tú le diste a tu intervención, que me parece muy lindo. Saca tu mejor versión en momentos de crisis. Y crisis es la pérdida por suicidio de un hijo adolescente, como fue el caso tuyo. Esa es una crisis. Bueno, ¿cómo sacar la mejor versión en un momento tan difícil? Bueno, hay una palabra bueno, dos palabras que a mí me encantan y que yo pienso que cuando la gente me pregunta cómo has hecho para, ¿cierto? Soportar tantos duelos y tanto dolor en tu vida, yo solo puedo encontrar esas dos palabras que se unen y que forman un todo. Aceptación incondicional. Y cuando hablo de aceptación incondicional es entender que no tenemos el control, es aceptar las decisiones de la vida, del universo, de Dios o como lo quieras llamar, es aceptar las decisiones del otro, que me ayudó con el proceso del suicidio de mi hijo Daniel a sus 17 años, en toda la flor de su vida, fue también aceptar incondicionalmente que él tomó una decisión con su vida con la que yo no podía hacer absolutamente nada. Y más en estos momentos, o sea, tenemos que aceptar incondicionalmente que la vida no funciona como nosotros queremos que funcione, la vida simplemente funciona. Y no hay que catalogarla de buena o de mala, simplemente hay que aceptar que las situaciones van llegando y nos tenemos que acoplar a esa situación. Entonces, sacar la mejor versión de nosotros es darle la vuelta a la situación y volcarla hacia lo positivo y no tanto hacia lo negativo. Ángela, mira, lastimosamente los seres humanos estamos, digamos que condicionados a centrarnos en lo negativo de absolutamente todo. Mira, las tres instituciones que nos rigen, lastimosamente, la educación, la familia y la iglesia, cualquiera que sea, bueno, por lo menos la que más conozco, porque he estudiado algunas de las religiones, pero digamos que de donde más está inmersa, que es la religión católica, que es la que profesamos aquí en Colombia y la que profesa mi familia, nos condicionan a estar centrados en lo negativo. Entonces, sacar la mejor versión de nosotros es de pronto un poquito alejarnos de esa negatividad que tenemos tan reforzada en nuestro entorno y voltear las cosas para verlas desde lo positivo. Y la gente me dice, María Emma, ¿qué puedes sacar de positivo del suicidio de tu hijo? Muchas cosas. Por ejemplo, que soy una mujer supremamente fuerte, que soy una mujer resiliente, que aprendí a vivir, si fui capaz de crecer sin un papá y sin una mamá, que soy capaz de seguir viviendo y ser feliz aún habiendo enterrado un hijo, que puedo acompañar a otros seres humanos desde mi profesión, desde mis experiencias vividas y no como tú lo decías ahorita, Ángela, desde las teorías de los libros que escribieron algunos autores hace tantos años.
o sea, he aprendido demasiadas cosas, entonces, ¿qué hay que aprender de esta situación? ¿Cómo le vamos a dar la vuelta a esta situación? Cuando yo les decía ahorita que las tres instituciones que nos rigen, digamos que nos condicionan hacia lo negativo, estoy hablando de que en la escuela, en la educación, cuando te van a calificar un examen, te califican es lo negativo, no te califican lo positivo. Y tú desde ahí te empiezas a adiestrar tu cerebro, a centrarte en lo negativo que tienes como ser humano, ¿cierto? Entonces a ti en un examen te califican las malas, no las buenas. Cuando el profesor llama a tu casa, a tu mamá o a tu papá, o cuando te llaman del colegio de tu hijo, te llaman porque hizo algo malo, casi nunca te llaman porque hizo algo bueno. Cuando hablamos de la familia, cuando mamá te llama y te dice, venga, siéntese aquí que tenemos que hablar, es porque hiciste algo mal hecho y porque Acá se nos quedó congeladita María Emma, vamos a esperar un segundito. Nos está hablando de un tema absolutamente interesante. Es una mujer que ha tenido muchas tan pérdidas. hermoso a la religión católica, es increíble que tengamos una oración de culpa. Entonces, por favor, alejémonos un poquitico de esa negatividad y démosle la vuelta a esta situación. ¿Qué tenemos que aprender del coronavirus? ¿Qué tenemos que aprender del encierro? ¿Qué tenemos que entender de esta situación? Nos la están poniendo obligada. Ujú. Y no la están poniendo obligada porque no hemos podido entender que realmente lo importante en la vida y el sentido de la vida no es el último iPhone, ni el carro, ni la casa donde vives, ni que tengas una nevera con toda la tecnología, ni que tengas... No, el sentido de la vida no está ahí, lo estamos poniendo ahí. Ujú. Mira, cuando doy las charlas del suicidio, la gente me pregunta por qué los índices de suicidio están tan disparados y yo siempre digo, bueno, la OMS y Medicina Legal nos dan unos estudios que dicen que el bullying, que el, que los fracasos económicos, que los fracasos amorosos, sí, eso ha existido toda la vida. El ser humano hace pues millones y millones de años ha hecho bullying, hace millones y millones de años tiene fracasos amorosos. No, el tema es que no estamos desarrollando las estrategias necesarias para enfrentar eso porque el sentido de nuestra vida está enfocado afuera de nosotros y no adentro. Y lo ratifico en este momento porque nos da demasiada dificultad estar adentro, Ujú. Nos da porque no nos conocemos. Sí. Nos da mucha dificultad estar adentro, increíble. Es que no nos están encerrando en el trabajo, nos están diciendo, y hablo de la palabra encierro, pero nos están Quédese con diciendo que permanezcan en nuestras casas por su bienestar, por su salud, por usted. Y aún así sentimos que estamos teniendo pérdidas, aún así sentimos, claro, hay gente que siente que está perdiendo la libertad y por eso ayer la entrevista con Adrián Arango, más de 6 años privada de la libertad, pues eso también nos pone como en ese contexto de estas personas que lo han vivido desde la realidad. Yo quisiera empezar a dar unos mensajitos acá, María Emma, que ya nos están llegando. Dice, gracias, nos dice Nivia Gutiérrez, gracias por la oportunidad de estos espacios de aprendizaje para compartir estrategias y vivencias. Un fuerte abrazo y nos acompaña desde Panamá. Por acá Carlita nos acompaña también, gracias Ángela, María Emma. Nos dice Vivi, gracias, perdón, por acá, gracias. Hola María, gracias por compartir este espacio con nosotros. Carla nos dice, gracias María Emma por abrir tu corazón y compartir tu historia para que demos un sí contundente al amor, al valor de la familia, a nuestra humanidad. Un abrazo grande. ¿Qué elementos tan importantes los que Carla nos presenta acá? Un sí al amor, al valor de la familia y a nuestra gran humanidad. Y como tú lo decías ahora, aceptación incondicional, eso es amor, eso también es amor. Y Nivia Gutiérrez nos dice, así es una triste realidad, el mundo sigue, pero ¿cómo vivir nuestro duelo y dejarnos acompañar? No sé si a ti, si tú estás viendo allí los insert, si estás viendo el mensaje de Nivia, ¿no lo No, alcanzas a ver? Listo, entonces, puedo ver. se lo pregunto porque hemos tenido una situación técnica, pero hemos logrado conectar con ustedes, que es lo más importante, pero yo te voy leyendo si quieres despacio. Nidia nos dice cómo vivir nuestro duelo y dejarnos acompañar. Uh-huh. Aprender a recibir, aprender a recibir. Y aprender a recibir para muchas personas es súper difícil, es más que aprender a dar. Las personas que somos dadoras universales se nos dificulta mucho aprender a recibir, entonces aprender a recibir en estos momentos de crisis, yo no la llamo crisis, yo la llamo una gran oportunidad para volcarnos hacia adentro y hacia el sentido bonito de la vida, desde esa aceptación incondicional por aquello que no podemos cambiar,
dejarnos acompañar de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si no tienes a nadie a tu alrededor en este momento, entonces pregúntate qué es lo que está pasando en tu vida, que te enfrascaste tanto en ti, que no tienes a nadie a tu alrededor, y empieza entonces, y que esta sea una oportunidad para volcarte y para empezar a construir relaciones de estrechas. Hay muchas personas que no tienen familia, hay muchas personas, pero es que los amigos también existen y podemos crear relaciones de amistad, y ahora las redes sociales nos lo permiten demasiado fácil. Entonces, aprender a recibir es dejarnos soportar de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si tu vecino te va a regalar una comida, recíbela. Si te van a enviar un abrazo, así sea por chat, recíbelo. Si te van a ayudar porque en este momento tienes una dificultad económica, porque hay muchas personas que si no trabajamos no comemos literalmente. Eso me está pasando a mí en este momento. Yo no soy empleada de nadie, yo soy mi propia jefe. Entonces si yo no hago terapia, si yo no dicto seminarios, si yo no dicto conferencias, simplemente no como, pero me estoy adecuando a esta situación de otra manera y estoy reinventándome y aprendiendo a hacer las cosas de una manera diferente. Y gracias a Dios tengo muchas personas a mi alrededor por las relaciones que he construido que me permito recibir. Entonces, si en este momento alguien te puede decir, ven, yo te regalo estos $50, $100, 100,000 pesos, 200,000, pues para que hagas la comida o para que hagas un mercado, recíbelo. O sea, dejarnos soportar para que trabajemos todos en equipo, y cuando trabajamos todos en equipo, la carga se hace mucho más fácil. Mira, cuando mi hijo Daniel se suicidó, simplemente yo no era capaz de tomar decisiones. No era capaz, o sea, es imposible, yo no era capaz, y tuve tanta gente a mi alrededor tan bonita. Yo me acuerdo de las cosas bonitas que me pasaron. La hermana de una cuñada llegó con un mercado a mi casa a los 2 o 3 días y me dijo, María, yo no sabía qué hacer por ti. Yo me puse a pensar que no es capaz de hacer María Emma en este momento, y yo no te imaginaba en el mercado haciendo mercado. Puede que tengas la plata para hacerlo en este momento, pero no te veo con la capacidad de ir a mercar. Y fue y me llevó un mercado de la nada, y yo se lo agradecí infinitamente. Es una cosa que todavía la recuerdo después de 5 años, porque la verdad era esa. Yo no era capaz de tomar decisiones, yo no era capaz de pagar unos servicios, hasta me daba rabia tener que seguir viviendo. Entonces, dejarme soportar y que otras personas hicieran lo que yo normalmente estoy acostumbrada a hacer, porque soy una persona muy autosuficiente desde muy pequeña, porque como perdí a mis papás tan pequeñita, me tocó aprender a ser autosuficiente. Entonces, me tocó aprender a recibir. Entonces, déjate acompañar por las personas que están a tu alrededor. Si en algún momento estás mal, llama, conéctate con alguien. Si no tienes a nadie, entonces ahí está Ángela y aquí estoy yo, y aquí estamos todas las de Hapinar, que estamos dispuestas a escucharte, te conozcamos o no, por el simple hecho de ser ser humano, y simplemente una palabra de aliento nos sirve a todos los seres humanos en cualquier momento. Gracias, gracias. Todo lo que nos estás diciendo es absolutamente valioso para las personas que se están conectando con nosotros. Hay una palabra que me rondaba la cabeza con lo que tú decías, y es el ego. En este momento, esta situación quizás nos está poniendo también a prueba esa pequeña palabra que se llama ego, y que no nos ha permitido a veces relacionarnos de la mejor manera con otros, ser compasivos, admitir que yo también necesito acompañamiento, admitir que yo también necesito ayuda, pedir ayuda. Ese ego también empieza a moldearse a través de esta situación. Nidia nos saluda desde Panamá. Gracias, Nidia, por tu pregunta, porque nos permitió ampliar muchas cosas. Por acá Ignacio también hace parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Lo vamos a tener en 8 días con el grupo de los hombres, que también vamos a tener sábado y domingo la presentación con los hombres. Y él nos dice, María Emma, en tu opinión, ¿cuáles son los duelos que nos genera el coronavirus y cuál es nuestra culpa? No, los seres humanos no tenemos culpa. Bueno, la culpa no nos sirve para nada. Me gusta más hablar de los niveles de responsabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los duelos que nos puede generar el coronavirus? Lo que hablaba ahorita Ángela, la muerte de algún familiar cercano de alguien, o inclusive de cualquier ser humano a nuestro alrededor. Mira, por ahí están diciendo que hay más muertes por paros cardíacos y por otro tipo de enfermedades que por coronavirus. Entonces la gente está haciendo esa relación, y yo digo, pero el coronavirus nos está haciendo conscientes. Esto se llama un proceso de potencializar la vida a través de una experiencia de muerte. Una teoría psicológica supremamente bonita de la psicología humanista. Cuando tenemos la muerte tan cerquita, empezamos a resignificar la vida.
Entonces, el duelos por coronavirus puede ser la muerte de alguien o simplemente el impacto que me genera que tanta gente se esté muriendo y que lo estén haciendo tan visible y que nos demos cuenta, porque mucha gente se muere todos los días en el mundo, pero nosotros no lo hacemos consciente. O sea, en este momento se pueden estar muriendo millones de personas, no solamente por coronavirus, sino por, por edad, por otras enfermedades, por un paro cardíaco, por lo que sea, pero no lo hacemos conscientes. Entonces no hacemos consciente que en cualquier momento nos vamos a morir y eso es lo que nos invade y no nos permite darle el sentido positivo a la vida. Eh, la, la muerte de los trabajos o el cierre de ciclos de algunos trabajos que tienden a desaparecer o que se están quebrando, personas que tienen que cerrar sus empresas o tienen que cerrar sus negocios. Yo tengo un gran amigo aquí en Medellín que tiene 3 negocios de 3 hamburgueserías, que las posicionó y ha trabajado durísimo para posicionarlas y está muy posicionado y en este momento le tocó cerrar todas 3 y tiene 35 familias que dependen de él, que trabajan para él y lo que más le duele a él es esta gente de qué va a comer y de qué va a vivir, ¿cierto? Entonces, digamos que también ese duelo pero nos va a tocar reinventarnos, o sea, depende de donde yo lo mire. El otro duelo que se puede generar con el tema del coronavirus es la muerte del ego del ser humano. Y yo pienso que ese es el más importante. La muerte de la misma reinvención que estamos teniendo los seres humanos, tomando conciencia de todo lo que está pasando en nuestro país. La muerte ojalá que esto sea posible y la muerte de las fronteras en el mundo. Como dice por ahí un loco que se llama Ricardo Arjona, que es absurdo, ¿cierto? No somos ni americanos, ni japoneses, ni chinos, ni europeos, y unos no están por encima de otros simplemente porque un país tenga más dinero que otro. Somos seres humanos, independientemente de dónde hayan nacido. Entonces la muerte de ese ego, la muerte de esas fronteras, La muerte yo de la pienso que son libertad, muchos duelos la muerte de los la que libertad, estamos son muchos duelos. enfrentando. Así es. La muerte de la libertad, Ángela, lo que pasa es que para mí, yo pienso que no es la libertad como tal, porque tú eres libre de elegir qué hacer con esto que está pasando. Ujú. O sea, como nos decían ayer, mira que ella eligió ver su falta de libertad desde otra perspectiva. Bueno, esto también nos puede ayudar a entender países como Cuba, nos puede ayudar a conectarnos con esos seres humanos que viven allá, que se reinventaron. O sea, tú eliges si te ves en este momento eh, privado de tu libertad o simplemente eliges ver esta situación como una forma de reinventarte como ser humano y de entender que la libertad no está dentro del marco de que puedas salir de tu casa. Hay gente que puede salir de sus casas en otros momentos de la vida y que finalmente todavía están presos a una relación de pareja, presos a un trabajo que no aman, presos a una relación de pareja en la que están en una zona de confort, presos a sus miedos. Mira, yo he estado haciendo seminarios de crecimiento personal, yo dicto seminarios de crecimiento personal hace 19 años y nosotros hacemos una labor social con esta empresa que se llama Seminarios Crecer, de la cual soy socia y trabajo ahí hace 19 años y hemos estado en las cárceles de este país. Y cuando los seres humanos en las cárceles de ese país toman la decisión de perdonarse y de perdonar y de pedir perdón, porque hacemos unos procesos de perdón. Tú lo dijiste ahorita en el libro, Ángela, yo escribí un libro que se llama Encontrando Sentidos, donde desarrollé una metodología para elaborar procesos de perdón. Cuando la gente toma la decisión de perdonar, se libera. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es ser libre? Porque yo puedo moverme por el mundo, pero sentirme completamente encerrado dentro de mi propia vida, dentro de mi propio corazón y dentro de mi propio egoísmo. Entonces, qué rico que el coronavirus nos ayude a hacer el duelo de esa libertad. Y que entendamos que la libertad es otra cosa. No, la libertad no es solamente poderme mover y coger mi carro y poder ir al supermercado cuando yo quiera. Hay que darle la vuelta a esto y entender qué es la libertad. La libertad es tener la capacidad de salir de mi zona de confort, de enfrentar mis propios miedos, de elegir qué quiero hacer con mi vida, sin hacerle daño a nadie, obviamente, sin pasar por encima de las demás personas, pero entendiendo que
puedo ser libre y no tengo por qué estar atado a. Perfecto, me encanta ese concepto porque además muchas personas están sintiendo eso que ayer hablábamos con Adriana, y es que el hecho de estar en su casa lo sienten como perder la libertad. No, lo que pasa es que hemos tenido un concepto equivocado de libertad. Quizás es el momento de volver al concepto originario de lo que implica ser libres. Y ser libres no es atravesar una puerta, porque Adriana decía, yo en la cárcel me sentí más libre que antes, que estaba atada a un mundo de opulencia, a un mundo de presencia solamente física y frente a las cámaras y frente a las revistas y a las portadas. Yo ahí no era libre y yo en la cárcel me sentí libre. Ese es un concepto muy lindo por acá. Sí, gracias Ignacio, esa pregunta nos permitió ampliar muchos elementos porque en verdad vamos a tener muchos duelos a lo largo de este proceso, pero esos duelos, uno siempre sale fortalecido de los duelos. Qué lindo los duelos que nos permiten crecer. Valentina nos está diciendo, María Emma, eres la mejor, te agradezco tantas enseñanzas tan importantes en mi vida. Desde Pereira Risaralda te está acompañando Valentina. Catalina, que estuvo hace un momento con nosotros, nos dice, está siendo inspiración para que muchas personas puedan salir adelante. Ha sido inspiración hace muchos años, María Emma, y esa experiencia tuya, además, como la juntas, la incorporas con tu formación académica, pues esto hace un maravilloso mix. Desde aquí, por acá nos habla otra personita, Sneider, desde Manizales, Colombia. Mi agradecimiento sincero a María Emma y a crecer por todas las herramientas que nos dan para sacar nuestra mejor versión. Qué lindo tantas personas que se están conectando y que te están agradeciendo en vivo ese acompañamiento que tú les has dado. Acá María Olivares nos dice, admirada por tu fortaleza interior. Te dice, perdón, Marco Olivares, te dice, admirado por tu fortaleza interior. Aureliana te dice, buenas tardes, doctora María Emma. Usted es ejemplo para todos nosotros. Felicitaciones y que Dios le dé muchas bendiciones. Ella nos está acompañando desde Perú. Gracias Aurelia por este mensaje a María Emma, porque le llega no solamente como profesional, sino como mujer, y yo se lo decía esta mañana. Yo quiero que hablemos más desde la María Emma hija, más desde la María Emma madre, desde la María Emma que ha pasado por estas situaciones complejas y que ha sido una mujer absolutamente resiliente. Por acá nos están preguntando desde mi otro chat que dónde te pueden contactar. Pues allí precisamente, Elenisa, está en el insert, está el correo electrónico María Emma Martínez Encontrando Sentido. Así te pueden ubicar en tus redes sociales. Y les digo, por favor, ubíquenla, porque parte de lo que ha sido mi crecimiento también en estos últimos meses ha sido contactarla a ella y leer su libro. Ustedes van a quedar impresionados con su historia. Alejandro te está diciendo, gracias a las dos, estas experiencias difíciles, en mi experiencia, son las que más nos transforman como seres humanos. Sí a la reflexión y al amor, al espacio donde estamos. Gracias Alejandra, además gracias por seguirnos siempre. Carlos Alberto nos dice, gracias María, qué espacio tan interesante para todas las familias. Natalia Restrepo nos dice, María hermosa, siempre admiradora de ti y tu historia, un abrazo desde mi corazón. Marta Inés nos dice los despidos en las empresas. No sé si quieras hablar un poquito acá de esto, pero cómo elaborar duelos cuando pueden haber despidos en este momento y cuando estamos hablando de un tema de supervivencia, porque muchas personas, la mayoría, trabajamos o trabajan porque de verdad lo están necesitando porque tienen que satisfacer unas necesidades primarias. ¿Cómo elaborar un duelo allí? Muy bien, entonces ahorita hablábamos de salir de las zonas de confort. Nos toca reinventarnos. Mira, a mí también me ha tocado reinventarme y sentarme a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo hago para seguir haciendo lo que amo hacer? Porque lo que hago lo amo con toda mi alma y no lo quiero dejar de hacer nunca más en mi vida, de atender mis pacientes, de dictar mis conferencias y de hacer lo que hago. Y reinventarme en estos momentos y buscar otras estrategias para obtener dinero y para seguir viviendo y para pagar los servicios y para pagar la casa y el colegio de los hijos y todas las cosas. Entonces nos toca sacar toda nuestra creatividad y reinventarnos. Hacerle el duelo a las compañías también es importante. Yo pienso que no, esta no es la primera vez. Yo pienso que los millennials nos están enseñando muchísimo de cómo hacerle y vivir la vida de una manera completamente diferente, mucho más libres. Lastimosamente los hemos visto en las empresas como
como personas que no quieren estabilidad, pero yo diría que sí, simplemente que exigen unos niveles de conexión con sus deseos de una manera diferente a como lo hacemos nosotros los que estamos más adulticos, no lo digamos muy viejos, sino más adulticos. Hacerle duelo a las empresas no es fácil, pero también es entender que independiente, o sea, a ver, no hay nada horrible, terrible ni espantoso, y el hecho de que tú salgas de una empresa no quiere decir que la vida se te acabó. Hay muchas otras cosas para hacer. De alguna manera, las empresas no nacieron contigo o tú no naciste en esa empresa y habrán otras formas de sobrevivir, ¿cierto? Y siempre las hemos encontrado. Lo que pasa es que mirar las cosas desde la perspectiva negativa no nos permite aceptar y desarrollar esa capacidad de inventiva que necesitamos. Mira, te voy a dar un dato muy técnico, un poquito técnico. Yo sé que lo hemos hablado un poquitico en estos 2 días acá. Cuando nosotros tenemos muchos pensamientos negativos, aumentamos mucho los niveles de cortisol. Han hecho demasiados estudios donde hacen exámenes cerebrales, para no hablar en términos muy técnicos acá, y han descubierto que cuando ponen a una persona a pensar en cosas negativas, aumenta sus niveles de cortisol. El cortisol es una neurona, una hormona, un neurotransmisor, que lo que hace es activar nuestro sistema de huida, ¿sí? Cuando tú te presentas ante un peligro, cuando tú estás en un edificio y de pronto suena la alarma por un incendio, tu cortisol se aumenta y eso es lo que te permite responder ante un peligro. Entonces el cortisol es necesario, pero cuando nosotros pensamos mucho en negativo, entonces aumentamos muchos niveles de cortisol en nuestro cerebro. Como aumentamos muchos niveles de cortisol, digamos que en el cerebro dejamos de irrigar suficiente sangre y no nos permite pensar de una manera adecuada y asertiva. Yo en mis redes sociales hay unos videitos que les estoy montando y eso se los estoy explicando ahí un poquitico más técnico. Cada que piensas en negativo, cada que sientes que estás elaborando un duelo, que esto es horrible, que esto es lo peor del mundo entero, te puedes parar desde ahí, aumentar esos niveles de cortisol y eso no te deja pensar con claridad. Si tú por el contrario dices, bueno, listo, si me despiden de la empresa, pues algo pasará, me inventaré alguna cosa, o sea, buscaré estrategias para salir de aquí y para reinventarme, entonces tu cerebro va a pensar muchísimo mejor. La corteza prefrontal izquierda es la que se encarga de la toma de decisiones en el ser humano y esa corteza prefrontal izquierda tiene muchos receptores de cortisol. Cuando tú aumentas el cortisol, dejas de irrigar sangre a esa corteza que es la que te permite pensar. Entonces, calmémonos ahora, no te anticipes. No sabemos qué va a pasar. Entonces esperemos, calma, vivamos el aquí y el ahora como hemos hablado estos 2 días. Vivir un día a la vez, así es, María Emma, vivir un día a la vez. Vicky León te dice, mi María, muchas gracias por seguir dando desde el corazón, por ser luz en la vida de los que hemos tenido la bendición de conocerte. Gracias, Vicky, también por estar conectada con nosotros. Y Jorge Iván nos dice, qué verdad tan dura, pero creo que debemos reinventarnos y entender que debemos liberarnos de los muros mentales y no limitarnos por los muros físicos. Excelente reflexión. Creo que ese concepto de libertad tenemos que empezar a reevaluarlo. ¿Cómo lo hemos vivido nosotros? ¿Cómo ha sido ese concepto que hemos venido manejando? Por acá, Elenisa nos dice que saludos desde Barranca Bermeja. Bienvenida también. Ojalá hicieran parte de la comunidad de aprendizaje donde tenemos 80 expertos como María Emma, excelentes todos. Y Maribel nos dice bendiciones, para ti también, Maribel, bendiciones. Y Juanjo Gil nos dice, qué buen bálsamo en estos momentos de dificultad. Pues María Emma, ya estamos llegando al final. Mira que esta transmisión se fue muy rápido y debe ser porque hablar contigo siempre es un gusto. A mí me encanta, ustedes no saben el placer que a mí me genera cuando debo hablar con María Emma porque siempre me llena de mucha energía. Y quisimos cerrar contigo porque así como Adriana ayer, tú también estás recogiendo desde una experiencia personal muchos elementos de los que hemos hablado. La resiliencia, la compasión, el duelo, la culpa, el dolor, todos estos elementos, pero vistos desde una situación absolutamente real. Tú quisieras dejarnos 3 elementos claves que tú quisieras, además que has hecho unos videos bellísimos durante estos días y que los invito a que las sigan en las redes sociales para que se conecten con esos mensajes que ella ha venido creando, un contenido de valor muy importante.
3 mensajes que nos quieras dejar ya para despedirnos, para enfrentar esta situación o para afrontar mejor este momento. Aceptación incondicional por aquellas cosas que no puedo cambiar. Aceptación incondicional que me permita reinventarme, segundo concepto. Y definitivamente entender que la libertad está aquí, en mi cabeza y en mi corazón. Y por último, y para cerrar con broche de oro, el amor. Recuerden que si yo no me hubiera devuelto de esa puerta de salida de mi casa, a darle un beso y un abrazo a mi hijo y a decirle te amo, tal vez no estaría hablando con ustedes medio cuerda, porque yo digo que estoy medio cuerda, pero de verdad, o sea, recordemos que el amor es lo más importante, definitivamente. Y yo creo que ese es el resumen de todas estas ponencias de estos 2 días, el amor, conectarnos con el amor, que es lo realmente importante. Y tenemos a la persona allí, cerquita a nosotros. Digámosle aquello que hemos venido aplazando, hagámoslo ahora. María Emma lo hizo esa mañana con su hijo y eso le permitió elaborar mejor el duelo. De no haberlo hecho, posiblemente estaríamos hablando con una María Emma diferente. Ángela, yo quiero decir una cosa. La semana pasada que estuve dictando una conferencia en una empresa, me hacían una pregunta que me dejó demasiado impactada. María Emma, ¿cómo hacemos para ahora en estos tiempos que vamos a estar tan metidos en las casas y que no podemos salir, cómo hacemos para no pelear tanto en la familia? Y yo decía, es increíble. O sea, tú puedes pasar 8 horas en tu oficina y aguantarte, qué pena pues el término, ¿cierto? Y aguantarte personas que ni siquiera conoces, que no son de tu familia, que no son de tu corazón, y te estás preocupado por tenerte que aguantar en tu familia a papá, a mamá, que tú los elegiste antes de nacer y ese es un concepto que ya conocemos, a tu pareja que tú elegiste estar con ella, a tus hijos que nacieron de tus entrañas, a tus hermanos. O sea, es increíble las personas por las que te levantas todos los días de la vida, por las que sales a trabajar, por las que eres mejor ser humano. Por favor, ve, diles que los amas y dales un abrazo. Que el coronavirus no va a entrar donde hay defensas muy altas y las defensas se suben cuando el amor está alto. Tú nunca supiste esa mañana que tu hijo iba a tomar la decisión de suicidarse. Nunca te pasó por tu mente. Y asimismo, nosotros no sabemos si la persona que tenemos cerca mañana va a estar viva o esta tarde. Así que este es el momento, es aquí y ahora. Aquí Alejandro nos deja este mensaje también muy lindo y dice, pienso que en la vida debemos nacer y volver a renacer y construir estrategias desde los diferentes momentos de la vida. Gracias, Alejandro, de nuevo. Gracias por estar siempre aquí con nosotros. Nosotros les estamos diciendo que ya vamos cerrando este ciclo que tuvimos ayer y hoy. Y yo sé que no lo estás viendo allí, pero voy a poner aquí la imagen del banner de las 13 mujeres, porque quiero agradecerles y quiero darle un aplauso a estas 12 mujeres, a las 11 conferencistas, a las 11 speakers que estuvieron con nosotros durante estos 2 días, y a Karen Gómez, que también estuvo detrás de todo esto, y a Sol Olmedo desde Colombia, y a todo el equipo técnico que hicieron posible que saliéramos con un evento en 3 días. Esto es increíble. Esto yo nunca lo había hecho antes y he tenido experiencia en hacer eventos, pero este es el primero donde hay tanta energía concentrada en un solo momento. Gracias y aplausos de pie a estas 12 mujeres tan hermosas, tan inspiradoras. A ellas de verdad mi agradecimiento a todos ustedes por haberse conectado con nosotros y los esperamos en 8 días, sábado y domingo, a partir de la 1 de la tarde hora Colombia. Vamos a tener 10 hombres maravillosos también hablándonos sobre cómo enfrentar esta situación y este desafío que tenemos ahora. Así que vamos a seguir conectados también durante esta semana en las noches, a las 7 de la noche hora Colombia. Me voy a conectar también con unos Facebook Live para poder seguir llevando otro contenido. Y en 8 días vamos a acompañarlos en familia, sábado y domingo, para que no se despeguen de nosotros y ya tengan programa también para el próximo fin de semana. De nuevo, darles un agradecimiento y un reconocimiento a todo el cuerpo de salud, a la fuerza pública, a nuestros líderes que tienen que tomar decisiones difíciles en este momento y a todas las personas que están pasando por momentos de dificultad. Los acompañamos desde acá, les mandamos nuestro cariño y les decimos que no están solos, que aquí tenemos una comunidad, tenemos 80 expertos y yo sé que si usted quiere hablar con alguno de ellos, solo me pide su contacto y yo inmediatamente lo comunico, porque estas 80 personas queremos estar al servicio de ustedes, porque cuidamos y queremos proteger su salud mental.
María Emma, ¿sabes cuánto te quiero? Gracias por todo lo que haces por el universo. Gracias por ese lugar tan lindo desde donde estás transmitiendo que nos reflejas mucha paz y mucha armonía. Y a estas 11 mujeres y a Karen Gómez Díaz Granados, gracias por hacer parte de mi vida. Las quiero mucho. Chao, chao. Y nos vemos en 8 días. Chao, chao. Chao, chao, Angelita. Gracias.